Buen día tengan todos nuestros lectores en Proceso Digital. Les saluda de nueva cuenta el periodista Joel Perdomo y hoy pues nos acompañará una hondureña muy destacada y para ello pues hemos invitado a dialogar con nosotros a la hondureña Lucía Gallardo. Lucía, bienvenida de antemano, gracias por aceptar conversar con nosotros en Proceso Digital. Gracias a ustedes por la invitación, súper emocionada. Contentos también de poder compartir con usted y de poder llevarle a la hondureñidad buenas noticias. Lucía, si nos comenta inicialmente, ¿quién es Lucía Gallardo? Pues me gustaría decir que una persona bastante alegre y comprometida con causas humanitarias. Me apasiona mucho la justicia económica, la justicia social, la justicia tecnológica. Entonces, todos mis proyectos, ya sea con mi empresa o mis proyectos personales afuera de eso, se enfocan mucho en incrementar el acceso a diferentes tecnologías, en incrementar la justicia económica, en promover acceso a servicios de educación y cosas así. Entonces, muy apasionada sobre eso. Nacida en La Ceiba, en el Hospital de Antonio, igual que todos mis hermanos y mis papás. Y sí, una persona que bien comprometida con Honduras y bien comprometida con el uso de la innovación para bien. ¿Ya siempre vivió en La Ceiba? No, nací en La Ceiba y luego nos mudamos a Tegucigalpa, entonces yo crecí en Tegucigalpa. Y hasta el sol de hoy sigo reclamando porque todos mis hermanos nacieron en el mismo hospital que yo y a todos les registraron el nacimiento en La Ceiba, entonces todos tienen el principio de la tarjeta de identidad como 0101. Y a mí me registraron cuando regresaron a Tegucigalpa, entonces yo comienzo con el 0801 y sigo resentida por eso. ¿Cuál es todo su nombre, el nombre completo? Lucía Gallardo Rico. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30. Esas cosas no se preguntan, joder. 30. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Pues mi mamá es conocida como Connie Rico de Gallardo y mi papá Jorge Gallardo. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo 3 hermanos mayores. Ellos son 3 varones y también tengo una media hermana que vive en Estados Unidos. Ya. ¿Cuál es su profesión? Emprendedora, digo yo, no sé. Nunca sé contestar esa pregunta. Digo yo, emprendedora, directora ejecutiva, no sé. Ya. ¿Y dónde estudió? ¿Dónde inició sus estudios? Bueno, me gradué de la Escuela Americana en Tegucigalpa, pero después, más adelante, estuve en McGill, en Canadá. Es una universidad bastante reconocida a nivel mundial y se basa en Montreal. Ya. ¿Qué estudió ahí? Pues ahí me enfoqué mucho en el desarrollo económico internacional, entonces mucho de mi trabajo se enfocaba en cómo generar economías en situaciones de escasidad económica o de posconflicto. Entonces, si había habido una guerra civil o algo así, ¿cómo creabas una economía en una zona así? Ya. ¿Y su secundaria dónde la realizó? En la Escuela Americana. Toda. Primaria, secundaria y... De toda, en primaria, sí, antes que eso, secundaria, sí. Y posteriormente, pues, a la universidad. Sí. Directo a Canadá. Sí. Trabajé por un tiempo antes, porque para mí era muy importante entender bien qué era lo que iba a estudiar. Entonces trabajé por unos cuantos años antes de estudiar para la universidad. Y qué bien que lo hice, porque la verdad, ese tiempo de trabajo lo hice en el sector público y según yo, en ese momento de mi vida, yo quería estar siempre en el sector público y no fue hasta que lo trabajé que dije, esto no es lo que quiero. Entonces, cuando ya empecé a cursar, me empecé a enfocar más en proyectos económicos y una ruta un poco diferente a la que hubiera tomado si me hubiera ido de un solo a los estudios. Y esa decisión de apostarle más al emprendedurismo que al tema de ser un empleado, ¿cómo nace? ¿Quién la incentivó? ¿Cómo fue que se dio esta transición?
Creo que una parte es que mis papás siempre me dieron bastante respeto, le dieron mucho respeto a mi soberanía como persona. Ellos siempre respetaron mis decisiones, confiaban en mí cuando yo tomaba una decisión o cuando decidía que yo estaba o tenía certeza en algún valor o algo. Entonces el respeto que ellos le dieron a mi soberanía siempre me hizo una persona bastante independiente. Y creo que la otra parte es el compromiso a resolver problemas. Para mí siempre fue muy importante tener mucha compasión y, o sea, mucho compromiso con el tratar de mejorar la sociedad en la que vivimos. Entonces, tengo muchas memorias del huracán Mitch, que en mi familia no se vio tan afectada, en nuestro vecindario no se vio tan afectado, pero obviamente muchos sí. Y mis papás en ese entonces estaban muy involucrados con donaciones, entonces ellos ayudaban a repartir donaciones para una iglesia en nuestro vecindario y pues tengo memorias súper claras de ayudarles a repartir ropa, agua, comida, etcétera. Y uno, o sea, en ese entonces yo tenía 8 años apenas, entonces yo no comprendía lo drástico, por ejemplo, que era el perder absolutamente todo y saber que tal vez nunca lo ibas a recuperar. A los 8 años solamente comprendía que había mucho sufrimiento, pero eso me marcó mucho. Y luego a los 12 años tuve un proyecto de ciencias donde pidieron que aplicáramos un tema del currículum a nuestra realidad en Honduras. Y para mí eso fue un proyecto de purificación de agua. Entonces tomé un tour de la planta de purificación y luego al salir dije, ¿por qué no le agregamos un elemento humano a este proyecto? Y entonces paré en una casa y le pregunté a la vecina, en mi cabeza, obviamente de 12 años, no entendía mucho del mundo ni de la realidad, pero en mi cabeza ella me iba a decir algo como, es inconveniente, hace mucho ruido, hacen ruido los camiones, hay tráfico en la mañana, o me iba a decir algún inconveniente. Pero en realidad lo que me dijo era que el vecindario de ella no tenía agua potable, sino que ellos tenían un lugar donde iban a 90 minutos a recolectar agua, lo recolectaban de la lluvia, y cada 2 semanas lo que la planta no usaba en la circulación de la ciudad se lo donaba a este vecindario. Entonces más bien había un beneficio de vivir al lado de esta planta. Y en ese momento ahí sí sentí como, primero, bastante tristeza y simpatía, pero luego eso se convirtió más en como confusión y empatía y más dirigido a tratar de entender por qué algo que uno pensaría, el agua llega a mi casa, ¿no? Pero para muchas personas en Honduras el agua no llega a su casa. Entonces, a esa edad para mí fue como un momento bien de mucho impacto donde quise de verdad entender qué es la pobreza generacional, qué es la inequidad y la injusticia económica, por qué cierto porcentaje de nuestra población no tiene acceso a algo tan básico en ese momento que yo pensaba que era tan básico. Entonces fue como un compromiso de por vida que hice casi a de verdad ponerle atención a estos problemas y a través del tiempo, mientras más iba desarrollando experiencia laboral y profesional, mientras más iba aprendiendo de estrategias y teorías prácticas, mientras más iba aprendiendo de la tecnología, más como que por dentro yo sentía que había una obligación de aplicar todo eso a los problemas que yo había sentido que eran tan importantes desde que tenía 8 años, ¿no? Entonces fue como para mí más un llamado a aplicar lo que era mi experiencia de vida a problemas que yo sentía que eran inaceptables en ese momento y sigo pensando que son inaceptables, por lo que sigo siendo emprendedora, siendo muy enfocada en esos tipos de problemas. Partiendo de esta premisa que me da, ese sentimiento que tuvo en su infancia, ¿qué más recuerda? ¿Qué más recuerda de su infancia? ¿Qué se le viene a la mente cuando recuerda esa época, Lucía? Tuve una infancia muy feliz, ¿sabes? Porque tenía amigos muy cercanos, mis papás siempre fueron bien comprometidos con la alegría en la casa. En mi casa había siempre mucha música. Entonces mis papás, ellos pues nos ponían música de todas las eras, en varios idiomas. Entonces siempre crecí muy apasionada por la música e incluso hoy nosotros nos reunimos en familia y siempre hay música y podemos discutir artistas y líricas y diferentes temas sobre la música. Y cuando yo me siento enojada o triste o lo que sea, una canción le puede dar la vuelta a mi humor. Entonces, para nosotros la música siempre fue algo bien presente y bien importante en la casa. También el tiempo en familia. Yo pasaba mucho tiempo con mis papás.
hacía tareas viendo tele con ellos, pasaba muchísimo tiempo con mis papás. Y sí recuerdo como mucha alegría, que para mis papás era muy importante enseñarnos que en la vida como uno puede crear la alegría de la nada. Entonces, por decir, aunque estés teniendo un día muy malo, podés, en cierto modo, poner una canción que te encanta, bailar un poco, no sé, ver como un atardecer y darle vuelta a tu actitud de ese día. Y creo que esa es una de las lecciones muy importantes que siempre recuerdo en mi infancia que ellos trataron de fomentar, y creo que es algo que he podido preservar después de todos estos años. Y esta época en la que se encuentra en plena transición de su vida, cómo la describe? Pues ahorita me parece como el mejor momento de mi vida, y suena bien raro porque estamos en plena pandemia, hay mucha ansiedad, mucho estrés. Yo siento mucha ansiedad y mucho estrés, pero creo que el momento donde uno empieza a sentir satisfecho con su vida no es cuando todo está bien, sino más bien cuando uno siente que, sin importar lo que está sucediendo alrededor de uno va a poder salir de ello, o es una fase temporal. Cuando uno entiende que los problemas y las cosas buenas y las cosas malas son transitorias, y que dependen mucho en el momento de vida que estamos pasando, cuando entiendes que tú tienes mucho control sobre tu vida y que tienes muchas oportunidades de poder decir, sabes, ahorita estoy pasando un mal momento, pero vamos a ver cómo puedo mejorarlo, y decidir un poco de tomar responsabilidad por la situación en la que nos encontramos. Creo que ahí ya comienza como un momento donde no todo tiene que estar perfecto, pero sé que soy suficientemente fuerte o suficientemente responsable y suficientemente determinada como para poder mejorar las cosas en un futuro cercano. Entonces creo que para mí este periodo transitorio, donde hubo un momento donde no sabía si, por ejemplo, mi empresa iba a poder sobrevivir una pandemia porque nos iban a cancelar muchos contratos. Hubo un momento donde dije, tal vez tengo que considerar buscar otro trabajo y dejar de ser emprendedora. Claro, han sido meses de bastante estrés, y han sido años de bastante estrés, porque obviamente construir una compañía no es nada fácil, y lo hice sin inversión extranjera, lo hice, o sea, en una forma bien lenta, pero muy responsable. Entonces creo que obviamente han sido años bastante difíciles, pero como menciono, para mí la fortaleza interna, la resiliencia son cualidades que permiten que, aunque no se vea todo perfecto afuera, que por lo menos yo siento que soy suficientemente capaz de mejorar las cosas. Y para mí eso es como, para mí, vivir una vida bastante satisfecha. Y si nos amplía un poco más sobre su empresa, Sí. cómo nace esta iniciativa y los alcances que está teniendo actualmente. Sí, mira, en 2015 o 16, ni me acuerdo ya, estaba tomando clases, y por algún motivo o razón, obviamente cuando te digo lo que estudié, que es cómo generar una economía en una situación de pobreza escasa, o sea, uno piensa, ella va a trabajar en el sector público, pero por algún motivo me empezaron a llegar ofertas de trabajo que eran relacionadas a la tecnología, y yo no entendía en ese momento por qué, y lo entendí un poco después, pero me llegaron dos ofertas de trabajo. Una de ellas era para una empresa que estaba usando la inteligencia artificial para poder predecir cómo iban a cambiar los precios de los vuelos en un futuro. Entonces, por ejemplo, si vos me decías, yo quiero viajar a Inglaterra en noviembre, yo te podía decir cuándo el mejor momento para comprar tu pasaje para Inglaterra en noviembre era. Entonces, para eso estaban usando la inteligencia artificial, y era en ese entonces una empresa muy pequeña. Hoy en día es una de las empresas más grandes en este sector de viajes, y es una de las compañías más grandes que se ha creado en todo Canadá. Y en ese momento eran menos de 20 personas, entonces yo fui muy temprana. Y ellos querían convertir a América Latina en el segundo mercado más popular para su aplicación. Entonces ellos estaban buscando a una persona que entendiera los mercados internacionales, que pudiera hablar español y que entendiera un poco el mercado latinoamericano. Y entonces así me encontraron. Y luego, al mismo tiempo, me llegó una oferta de trabajo de una organización sin fines de lucro que estaba buscando combinar la neurociencia con la tecnología para poder diseñar tecnología que nos enseñara a aprender más rápido, que nos enseñara diferentes habilidades
o incrementara nuestra capacidad mental. Entonces estaban tratando de combinar eso y crear tecnología que te pudiera ayudar a meditar, que te pudiera ayudar a concentrarte, etcétera. Entonces, en ese momento ellos estaban en 4 ciudades norteamericanas y también querían crecer internacionalmente, entonces necesitaban a una persona que entendiera los mercados a los que ellos querían entrar. Entonces, en ese entonces la cultura startup, igual que hoy, siempre ha sido muy flexible. Entonces ellos decían, mira, tú trabajas las horas que tú quieras trabajar, o sea, con tal de que el trabajo se haga, no me importa si lo haces a las 3 de la mañana o lo haces a las 10 de la mañana. Entonces no te ponían horas de oficina, no tenías que ir presencial, podías ir una vez a la semana y eso estaba bien. Entonces tomé ambos trabajos y entonces acepté los 2 trabajos y trabajé, o sea, eran semanas de 80, 90 horas a la semana de trabajo en 2 diferentes organizaciones. Y fue, la verdad, muy cansado, pero me enamoré de la tecnología, me enamoré de cómo se podía usar, me enamoré de la forma en la que estaba progresando tan rápido, en la que había de un día para otro una función nueva que podía crear utilidad increíble dependiendo de cómo se usaba. Entonces, me enamoré de este proceso de crear. Y al mismo tiempo sentía que era una lástima que lo que yo estaba haciendo en ese momento era crear comunidades o crear productos o diferentes componentes tecnológicos para una población de conveniencia. Entonces, como que me daba pesar de que yo era tan apasionada de los temas sociales y que estaba usando toda esta tecnología increíble para mercados de conveniencia, cuando lo podría estar usando para resolver problemas mucho más importantes. Entonces, eso siempre como que me quitó mucha satisfacción de mi trabajo. Entonces, en el 2016-17, comencé a tomar una decisión, que era, ok, voy a ser una emprendedora, ¿qué necesito aprender para llegar hasta ahí? Y así fue que me uní a un programa que se llamaba Venture for Canada. En ese momento estaban reclutando personas recién graduadas de la universidad que eran bastante capaces y que tenían como una orientación hacia el emprendimiento social. Y nos daban capacitaciones y nos daban a conocer en la comunidad tecnológica de Canadá. Entonces, me aceptaron en ese programa y participé, y con eso me mudé a Toronto, donde era un ambiente bastante creativo y estaban surgiendo bastantes empresas en esa ciudad. Entonces, era como un buen ambiente para poder inspirar la creación de una empresa. Y ahí fue que descubrí el blockchain. Fue en 2016, 2017, y me enamoré de esa tecnología tanto por la filosofía de descentralización e inclusión financiera y social, pero también porque mucha de la innovación estaba pasando en mercados emergentes. Entonces exploré 400 proyectos en 3 meses. Hablé con los equipos de trabajo, conocí a los fundadores, etcétera, y eran proyectos en todo el mundo. Y cuando ya había hablado con suficientes, entendí el potencial que tenía esa tecnología para poder hacer cosas de misión social, y dije, tengo que dedicarme a esto. O sea, combinar la inteligencia artificial, la neurociencia, el Internet de las cosas, el blockchain. Tengo que ver cómo puedo unir todo esto en una sola empresa que se dedique a una causa más humanitaria. Y así fue que nació mi empresa. La diseñé específicamente para eso, y es como, o sea, en ese momento, en el 2016, 17, fue como una amalgación de, amalgación, palabra, amalgamation. La estoy traduciendo directo y creo que no es palabra en español. Amalgamiento, como Sí, conjuntación. sí, como todas mis experiencias hasta ese momento. Pero luego, cuando iba creciendo el equipo, se iban uniendo las perspectivas, las habilidades y las pasiones de los empleados. Entonces, como poco a poco ha ido creciendo, y ahora es un laboratorio de diseño y desarrollo de soluciones a problemas sociales o industriales de una forma humanitaria. Entonces, cuando viene un cliente, por ejemplo, y nos dice, tenemos un problema, somos un banco y queremos crear más inclusión financiera porque ya no tenemos a quién venderle productos, ayúdanos, ¿verdad? Nuestra orientación es resolver ese problema industrial del sector bancario de una forma más humana. Entonces decimos, ok, ¿sabes quién no tiene acceso a cuentas bancarias ahorita? Pues un montón de agricultores en una parte rural de África, y la razón por la que eso les duele a ellos es porque no pueden acceder a programas de crédito para poder comprar más semilla o expandir o comprar más tierra, etcétera, entonces más terrenos. Entonces creamos un producto específico para ese segmento de consumidor. O a veces viene un gobierno y nos dice, mira, Lucía, tenemos este problema,
tenemos una población sin hogar en nuestra ciudad de más de 3,000 personas y no queremos tener tantos. Entonces, ¿cómo podemos diseñar servicios para poder apoyarles a ellos y darles una oportunidad de buscar un trabajo o de buscar una educación, etcétera? Entonces, nosotros recibimos, o sea, mucho es así, que recibimos problemas de las organizaciones internacionales, de los gobiernos, de las empresas, y luego nosotros decimos, ¿sabes? Con esto sí te podemos ayudar, con esto no, y les diseñamos una solución tecnológica a su problema. Y por algún motivo nos ha ido bastante bien, a pesar de que es como complicado explicarlo brevemente, y entonces nuestro marketing es muy complicado porque no puedes solo decir en una frase, te resuelvo tus problemas con tecnología, ¿no? Pero mucho ha sido orgánico y ha sido porque sí tenemos como una metodología única para resolver problemas que une esta experiencia sociológica y de desarrollo mezclado con el conocimiento tecnológico para poder crear una solución que de verdad llegue a personas que generalmente quedan excluidas o que creen nuevos mercados para compañías que ellos pensaban que no podían llegar ahorita en el 2020 y tenían que esperar a que les llegara el Wi-Fi o a que se educaran de la tecnología, o etcétera. Nosotros aceleramos esa injusticia, ¿verdad? Entonces, la empresa ahora se basa en eso, se centra en eso y nos ha ido bastante bien y hemos ganado varios premios reconociendo el trabajo que estamos haciendo en esta mezcla de tecnología y justicia social. Y se nos amplía un poco más de estos reconocimientos internacionales que han recibido ustedes por medio del desarrollo de la inteligencia artificial que ha sido aplicada pues a muchos rubros y que está desarrollando todavía comunidades. Sí, hemos recibido premios por el uso de blockchain también y en general por nuestra metodología de diseño. Entonces, por ejemplo, uno de los premios que nos nominaron en 2018 fue de las Naciones Unidas por nuestra contribución al progreso que se está haciendo en las metas de desarrollo sostenible. En el 2019 se nos reconoció por Newsweek, la revista bastante popular norteamericana, como una de las empresas más impactantes en el mundo de blockchain para impacto social. También en el 2019, una alianza suiza Hatch que se formó para poder mejorar la calidad de la innovación pública, nos reconoció como una de las 20 startups a nivel mundial más impactantes del mundo. Y personalmente también, como ha habido reconocimiento por la metodología y por mí misma como empresaria, y ahí la reconocida revista MIT Technology Review de la Universidad de MIT me nombró como una de las 35 innovadoras personas más innovadoras de América Latina. Además, ahorita estoy actualmente nominada para la lista global también. El Banco Real de Canadá me reconoció como emprendedora del año y también justo ahorita estoy nominada para el premio Global Citizen a nivel mundial, que es un premio de $250,000, y también estoy nominada al premio de pionera de ciencia y tecnología por la compañía de joyería Cartier. Entonces sí ha habido bastante en ese aspecto. ¿Y qué se siente entonces ser una de las mujeres jóvenes más influyentes de Latinoamérica? No sé, a mí creo que lo siento más como responsabilidad ante la región y ante las otras mujeres que están buscando tener este tipo de impacto, de estar incluidas en el mundo tecnológico. Estamos viendo movimientos súper interesantes en América Latina y o sea, de las de MIT que ganaron en mi grupo habían 9, pero sé que hay muchísimas más, y en Honduras he tenido la oportunidad de trabajar con algunas de ellas. Entonces creo que para mí se siente como una responsabilidad de poder ahora yo darme la vuelta y abrir más puertas, de presentar, tal vez como tengo plataforma mundial, de poder traer a un pedacito de Honduras a estas conferencias, de incluir a emprendedores hondureños, como ahorita estoy trabajando con 2 empresarios de Honduras, uno en inteligencia artificial y uno en mercados generales, para poder abrirles puertas a mercados internacionales, poder trabajar con ellos para traer tecnologías como la inteligencia artificial y el blockchain a sus empresas aquí en Honduras. En Guatemala estoy trabajando con una comunidad indígena, introduciéndoles al blockchain para poder desarrollar un producto con ellos. También con una comunidad indígena en Ecuador.
Entonces sí lo veo yo más como un sentido de responsabilidad a mi región y más a mi país, de poder decir, ok, tenemos estas oportunidades y estas conexiones a comunidades internacionales. He podido conocer a líderes de empresas a nivel mundial. Trabajo actualmente con, por ejemplo, la persona que lidera tecnología en Adidas, o trabajo con la persona que lidera tecnología en Visa, y poder agarrar un poco de eso y decir, hey, pongan atención a Honduras y a los emprendedores hondureños que están haciendo proyectos bastante interesantes, que se enfocan en cosas como pulperías o en servicios que llegan a poblaciones que ustedes ni siquiera han podido llegar porque no les entienden a estas poblaciones aún. Entonces yo lo veo más como, claro, es un honor recibir esos nombramientos, pero lo siento más como, me empiezo a preguntar inmediatamente, ok, ¿cómo puedo usar esto para apoyar a Honduras, o cómo puedo usar esto para apoyar a América Latina, a una emprendedora latinoamericana? Y eso es lo que me da a mí como un montón de energía y alegría poder hacer. ¿Dónde reside actualmente, Lucía? Eh, Amo esa pregunta y la odio porque no vivo en ningún lado. Actualmente y desde el 2018 solo viajo, entonces generalmente estoy en una ciudad nueva cada mes o mes y medio por ahí, dependiendo de si voy a hablar en una conferencia o si tengo un proyecto para implementar o si estoy en reuniones con las Naciones Unidas o con un gobierno o lo que sea. Entonces generalmente estoy viajando y rebotando. Entonces, cuando me dicen, ¿dónde estás? Generalmente digo, actualmente estoy en Miami, pero no sé por cuánto tiempo estaré ahorita en Miami. ¿Y visita Honduras? Sí, claro. Es más, vine a Miami hace como 2 semanas, pero antes de eso estuve en Honduras por 7 meses. Sí, entonces, y mi familia vive en Honduras y yo soy bastante cercana a ellos, entonces me gusta siempre, paso la Navidad en Honduras siempre, y trato de aprovechar ese momento con mi familia, y tengo sobrinos y sobrinas, entonces siempre pendiente de ser la tía favorita. Ya, ya. ¿Lucía ha tenido algún tutor en su vida para el desarrollo de sus proyectos? Eh, sí, yo diría que, o sea, a mí lo que sí he tenido, pero creo que la manera en que funciona mucho es como cualidades en una persona que me han de verdad, o ellos me han inspirado por ellos tener esas cualidades, o que he admirado eso de ellos y ellos me han tratado de crecer ese hábito o esa cualidad dentro de mí misma. Entonces, bueno, Picho Goldstein para mí fue una persona bien especial que me enseñó mucho la trata de las personas. Él siempre era una persona bien calurosa con las personas, siempre se acordaba de los nombres de todos, era bien cariñoso con cualquier persona que se le encontraba enfrente. Entonces eso es una cualidad que yo siempre admiré de él, y que él incentivaba también. Su hija Diana también es igual de cariñosa, y ella para mí fue siempre un modelo de una empresaria hondureña que yo respetaba mucho. Mis papás igual tienen cualidades increíblemente importantes para mí. La integridad de mi papá ha sido como una aspiración para mí, siempre como tratar de llegar al nivel de integridad que tiene mi papá. Y igual mi mamá y su manera de ser tan generosa con las personas y de poder dar de su tiempo, dar de sus esfuerzos para poder apoyarles. Yo creo que esos han sido como cualidades muy importantes para mí. La resiliencia de mi mamá también es importante. Entonces creo que más que ver a una persona como, por decir, un héroe o un mentor, creo que para mí ha sido más importante como identificar las cualidades de una persona, tanto positivas como negativas, que yo quería o desarrollar o evadir a lo largo de mi carrera. Pero sí, han habido muchos hondureños que me han inspirado bastante, y bueno, esos que te nombro, y también en mis experiencias internacionales han habido muchas personas que de una forma u otra han contribuido a todo lo que estoy trabajando, y también a mi fortaleza, el desarrollo de mi fortaleza como persona, y es algo que actualmente y activamente trabajo mucho en ello. O sea, soy una persona que se enfoca mucho en entender, por ejemplo, si estoy estresada, por qué es que estoy estresada, si me estoy enfrentando a un problema, ya sea profesional o personal, uso mucho la hoja blanca para poder escribir o dibujar o lo que sea, lo que me esté estresando y por qué posiblemente me esté estresando. Tengo muchos hábitos que son para crear ese nivel de conocimiento de uno propio.
Y creo que es algo que a veces nosotros tomamos como por dado, de que como nosotros somos nosotros mismos, nos entendemos y sabemos todo lo que está pasando por nuestra mente, pero la verdad es que nuestra mente no funciona así, sino que nuestro subconsciente guarda mucho que a veces nosotros no terminamos de procesar y eso se escapa en tal vez enojo o tristeza y uno no entiende bien por qué lo está sintiendo o tal vez no siente bien, por decir, cuando todos los años, el 1 de enero digo, este año voy a ir al gimnasio todos los días y después no lo hago, es porque no estamos procesando de verdad, porque estamos haciendo ese compromiso con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, soy muy intencional sobre cómo crear ese tipo de conocimiento a uno mismo y poder descifrar en qué tengo que trabajar este año, si este año me tengo que dedicar un poco a crecer mi disciplina o mi gratitud o sea lo que sea, mi consistencia, qué es lo que en qué me tengo que enfocar. Y creo que el poder agarrar esos componentes tanto de uno mismo como de otras personas que lo rodean y decir, quiero emular estas características, quiero trabajar en desarrollarlas, creo que eso a largo plazo nos ayuda mucho a tratar de ver cómo podemos ser mejor persona y cómo eso da resultados tanto en la vida personal como en la vida profesional. Sus aportes, sus proyectos de inteligencia artificial no tienen fronteras. Siente que ya dio lo que tenía que dar en cuanto a este tema, o hay algún proyecto que se esté gestando en el que próximamente podremos conocer que pueda llegar a esas vías de desarrollo a quienes en realidad lo necesitan? Sí, no, estoy empezando apenas. A mí estoy muy emocionada con lo que está sucediendo en el espacio. Justo hace unas semanas acepté es un nombramiento a una comunidad de fundadores a nivel mundial donde es un programa bastante prestigioso y tiene personas que ayudaron a fundar Twitter, ayudaron a fundar Airbnb, ayudaron a fundar todas estas empresas que ahora son bastante grandes, nos tienen a todos en un programa unidos, viendo cómo podemos utilizar la tecnología y trabajar juntos de alguna forma bastante poderosa para poder llegar a más personas. Entonces, ese programa me tiene bastante motivada para ver qué otros proyectos puedo tomar. Además, nuestro equipo en mi empresa está creciendo, entonces viendo cómo podemos tomar más proyectos y justo hoy estamos en mitad de un proyecto en Uganda donde estamos conectando a 14,000 agricultores rurales que ni siquiera tienen acceso al Internet. Los estamos conectando a un blockchain y creando un historial de ventas para ellos, porque actualmente cuando tratan de acceder a programas de microcrédito se les denota como un alto riesgo porque ellos no pueden probar que de verdad están creando esos ingresos y que existe esa consistencia de ventas para ellos. Entonces, muchas veces resulta en que o se les niega el préstamo o se les da a un interés demasiado alto, ¿verdad? Entonces, al crear este historial para ellos, estamos asegurando que cuando vayan a esos programas, ellos pueden ya probar de que existe este historial de venta, que sí tienen ventas consistentes, por lo que se les disminuye el riesgo y por lo tanto la tasa de interés. Es un proyecto que está apoyado por el Ministerio de Agricultura del país y lo que estamos trabajando en primera fase es eso. En segunda fase les vamos a ayudar a crear una marca nacional de café para poder exportar a mercados internacionales que viene de las 150 aldeas de estos 14,000 agricultores. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto que apenas va empezando, ya tiene su segunda fase pensada. Y luego tenemos, por ejemplo, un proyecto en el Amazonas, en Ecuador, trabajando con una comunidad indígena. Estamos creando un mercado de data donde estamos capturando data que jamás se ha visto del Amazonas. Estamos grabando diferentes mecanismos para ver si el bosque está sano. Y luego estamos ofreciendo esa data a diferentes instituciones universitarias y también como centros de conservación para poder descubrir un poco mejor qué es lo que se puede hacer para regenerar el bosque tropical. Y además, el dinero que se está recaudando, la mayoría se va de regreso a las organizaciones de conservación y a la comunidad indígena con las que estamos trabajando. Entonces, sí hay proyectos bastante interesantes. Tenemos proyectos de identificación digital para personas sin hogar y para refugiados. Además, estamos trabajando un proyecto bastante interesante donde estamos tocando cadenas de logística para poder mejorar la calidad en la que se transporta la comida y los productos que son perecederos.
Tenemos ahorita proyectos relacionados con diferentes temáticas de violencia y la escalación de violencia doméstica. Entonces, sí, ahorita estamos como en un momento de cómo se maneja el triaje en servicios de salud para poder asegurar de que toda persona, todo ciudadano en un sistema de salud pública tenga acceso equitativo a diferentes servicios de medicina, tanto de telemedicina como de medicina física. Entonces sí, ahorita justo estamos como empezando a crecer a un nivel bastante interesante donde estamos tomando proyectos que requieren mucha transparencia, mucho manejo de data, triaje, etcétera, y aplicando la tecnología y la metodología de diseño nuestro para poder crear un poco de impacto en el alcance de este tipo de servicios a personas que generalmente quedan excluidas de la innovación tecnológica. Me llama la atención dos temas que precisamente yo tenía contemplado conversar con usted. Sí. Uno es el tema de la migración, ¿verdad? Los alcances que se puede tener en esta materia hacia el tema de la migración, tomando en cuenta que ha habido un crecimiento enorme en los últimos años. Y también este tema en cuanto a la pandemia, ¿qué alcances ha logrado usted, pues, por medio de esta tecnología, aportar algo para que existan algunas soluciones que al final nos lleven a ver la luz? Sí, mucho de lo que hemos tratado de hacer es en relatividad al triaje, porque un problema grave es que obviamente la demanda incrementa para servicios médicos precisamente porque se está adicionando la pandemia, no porque está cambiando la demanda de servicios tradicionales, porque la gente aún está enferma de otras cosas, ¿no? Entonces, es una demanda bastante alta que le pone estrés a un servicio de salud público. Entonces, mucho del trabajo que hemos hecho es para trabajar con servicios como, por ejemplo, un 911 o de emergencia para poder entender en qué nivel de urgencia está una persona que está llamando, si se relaciona o no a la pandemia, y si se relaciona a la pandemia, entonces cuál es la severidad de impacto que pudo haber tenido esa persona al vivir en una casa con otras personas, al vivir en un apartamento en vez de en una casa, etcétera. Entonces, tener ese tipo de información para poder tomar decisiones de cómo se les otorga el servicio. Entonces, por ejemplo, en muchos países se está usando el servicio de telemedicina consistente y uniformado. O sea, no es que tú vas a un servicio de farmacia o de un ente privado, sino que todos están usando el mismo servicio telemédico para poder trazar cómo es que está pasando y evolucionando un paciente de pandemia y luego cómo se puede evadir, ponerle más estrés a servicios de emergencia y poder asegurar de que en solo ciertos casos se manden a centros específicos y que el resto de personas que están enfermas no estén expuestas a una persona que está contaminado o contagiado de COVID. Entonces, mucho en el sector de triaje y también en el apoyo a las cadenas de operación. Nosotros obviamente en Honduras vimos una situación devastadora de la falta de transparencia de cómo se estaban utilizando fondos de apoyo y aparte que los bienes que habían pedido o no pedido que no estaban llegando a Honduras con transparencia. Entonces, uno de nuestros productos se especializa en poder darle transparencia a las cadenas de logística y trazar los fondos que se están intercambiando en un contrato cuando hay una compra y venta de servicios médicos. Entonces, esas son las dos de los productos que tenemos en oferimiento a nivel internacional. Y aparte tenemos un servicio donde estamos permitiendo que personas que quieren asegurar que no haya información falsa que esté circulando, por ejemplo en WhatsApp, entonces que tengan una página web donde se verifica que es un comunicado oficial y que ese es actualmente el comunicado oficial que está válido y luego se preserva eso. Entonces si a ti te llega un mensaje de WhatsApp, puedes compararlo con lo que está en el canal trazado y luego podemos verificar cómo esa información se está compartiendo en redes sociales, en medios tradicionales, etcétera, para poder preservar la integridad de la información durante una pandemia, porque mucho de lo que hemos visto ha sido interesante ver qué tan cierta es la información que se está compartiendo, ¿no? Entonces eso es algo que estamos tratando de minimizar y hemos desarrollado una plataforma que se desarrolló en realidad en el 2018 para otro uso, pero la reciclamos y ahora la estamos usando en este aspecto para poder apoyar cómo se comparte la información durante una pandemia. Entonces, sí estamos trabajando bastante en estos aspectos. Además, nuestros productos son, ahorita, por ejemplo, en Europa,
la OMS está en colaboración con un programa de Euroscan, donde se eligieron a 3 proveedores de servicios para pandemia, y esos 3 son los que se están ofreciendo a los diferentes gobiernos miembros de la Unión Europea, y nuestra empresa es una de esas 3 que sí fue certificada para poder ser ofrecida a los gobiernos internacionales. Entonces, solo hay 3 en el mundo ahorita que están siendo ofrecidos, y nosotros somos uno de ellos. Entonces, sí hemos trabajado bastante y estoy muy orgullosa de ese lado del negocio. Aparte, como te menciono, para mí o sea, el tema de migración es muy importante para mí. Cuando yo trabajé en el sector público hace muchos años, mucho de lo que trabajé se relacionaba a la inmigración indocumentada, y simplemente es una de las cosas que no me dejaba dormir antes de empezar Emerge, cuando aún todavía estaba trabajando para la tecnología, para el consumidor de conveniencia. Lo que no me dejaba dormir era pensar en la trata de personas y también en los temas migratorios. Entonces sí es un tema que nosotros hemos tratado de tocar mucho. En el 2018 yo fui a Tijuana a estar con la caravana de migrantes en ese entonces. Aprendí muchísimo en ese momento, y lo que estábamos tratando de hacer era validar un concepto de una plataforma tecnológica basada en migración laboral. Entonces, convertir a todas las personas que estaban migrando en potencial laboral, y luego ver en qué ciudades a qué ciudades podían ir, donde el tipo de experiencia y de habilidades laborales que tenían estas personas podían beneficiar a una comunidad local. Entonces, tratando de cambiar la percepción y la narrativa de que los migrantes son como un problema, sino tratar de proponerlos más bien como valor agregado a ciertas comunidades, dado la economía y las necesidades económicas de una ciudad en particular. Entonces, estábamos utilizando inteligencia artificial para tomar data de las personas y las habilidades profesionales que tenían, y data del lado de una ciudad para ver qué sectores económicos necesitaban fortalecer o querían ellos como áreas prioritarias de trabajo, y hacer esa relación para poder determinar a qué ciudad podría ir este migrante y ser valor agregado, y no tener que tal vez chocar contra tener a todos aplicando a la misma ciudad, porque obviamente, por ejemplo, si sos Toronto, donde llegaban muchas personas que estaban escapando de Estados Unidos, cuando Estados Unidos ejercía control más fuerte, migraban hacia Canadá y todos trataban de ir a Toronto. Entonces Toronto queda como abrumecido de todas las aplicaciones que habían, entonces empezaban a decir no más a menudo. Pero si podés repartir esas aplicaciones para que no solo sea Toronto el que lo está manejando, y que no solo le cueste a Toronto procesar estas aplicaciones y mantener todo a todas las personas mientras se les está procesando el caso, cuando ya lo estás repartiendo un poco entre diferentes ciudades y te das cuenta que, por ejemplo, en Halifax están buscando migrantes que tienen hijos, o están buscando personas que tienen ciertas habilidades que hacen falta en el mercado de Halifax, porque no tienen a muchas personas en general ahí, y peor, de una cierta edad o de una cierta capacidad, o de que estén tomando los trabajos bastante básicos en el lado de servicios, etcétera. Entonces, descubrís que en realidad hay mucha oportunidad para los migrantes. La pregunta es cómo podemos mejorar el sistema de inmigración para poder permitir que, número 1, se les vea como valor agregado, no como un problema. Y número 2, cómo podemos tomar estas decisiones inteligentes para poder repartir el flujo de migrantes y mandarlos a ciudades donde de verdad sí tengan la oportunidad de obtener un empleo y de construir una vida, y etcétera. Entonces, la perspectiva migratoria la hemos trabajado desde este punto de vista, y aparte ver cómo apoyamos, por ejemplo, en Venezuela a asegurar de que hay ahorita 260,000 niños que no están siendo educados, son venezolanos que están actualmente en Colombia, y estamos viendo cómo les apoyamos con fondos para poder ir a la escuela a través del arte y la venta de arte como pieza única en un mercado de tokens en el blockchain. Entonces estamos tratando de hacer el conecte entre blockchain y el mercado de arte que está surgiendo en esa tecnología, con el arte de los niños, para poder usar el dinero que entra para poder financiar su educación. Entonces sí estamos trabajando en muchos proyectos que benefician a los migrantes, y como te menciono, es un tema muy importante para mí. En su empresa, ¿quiénes más trabajan con usted? ¿Cuántos son y de dónde son? O... Una gran mezcla. Creo que ahorita estamos en 14, y tenemos personas que están en India, en Alemania, en Australia, en Uganda, en Holanda, en
Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en Honduras, en Jamaica. Entonces sí tenemos en Colombia, sí tenemos una gran mezcla, y estamos contratando y estamos creciendo, y estoy tratando de contratar en Honduras también bastante, porque sí me parece muy importante para mí personalmente. Y también tenemos como una red de alianzas estratégicas. Entonces, por ejemplo, cuando nos viene un proyecto nuevo, si el proyecto nuevo va a ser a largo plazo, entonces contratamos un equipo específicamente para ese proyecto. Y tenemos una red de alianzas estratégicas que cuando necesitamos tecnología que tal vez nosotros no desarrollamos, nos damos la vuelta y decimos, necesito un poco de tu tecnología, o necesito tu sensor, o necesito que te incorpores de alguna forma u otra en este proyecto. Entonces tenemos una red muy establecida de personas o sea, innovación premiada, para poder asegurarse que cuando vendamos la solución completa, que funcione de principio a fin, ¿no? Entonces sí, ahí vamos creciendo poquito a poco. Sí, de estos 14, aparte de usted, ¿cuántos son hondureños? ¿Uno más, dos? Uno más ahorita, y voy a contratar una más que ya la oferta se le hizo, y sigo buscando en Honduras también a algunas personas más. Ya, de Generalmente todo esto, tengo... Ajá, dime. ajá, diga. Tengo un proceso bien raro para contratar. Generalmente busco personas, o me presentan a personas o cosas así que son bastante como fuertes en cierto aspecto. Lo que a mí me interesa es su integridad y su carácter. Entonces, generalmente cuando entrevisto y cosas así, pido como que me des un perfil o un portafolio, o que hagas una tarea, por decir, para que me demuestres que puedes hacer el trabajo, pero la entrevista va a ser más que todo para descifrar la integridad y la resiliencia, si son personas proactivas, etcétera. Entonces, eso es lo que me importa mucho a mí, esta determinación. Obviamente importa mucho en este caso que sean bilingües, porque tenemos proyectos por todo el mundo, pero bilingües para mí puede significar francés, mandarín, no importa. O sea, tiene que ser español tal vez y otro idioma, y preferible que conozcan inglés por lo menos un poco para poder comunicarse con el resto del equipo. Pero sí, generalmente busco así. Tengo un proceso de entrevistas muy raro, porque lo que estoy buscando son, ¿sabes? Para mí, las personas autodidácticas son las mejores. Son personas que tal vez no saben algo ahorita, pero en cuanto les decís esa palabra que no saben, se van a ir a buscar qué es lo que significa y van a aprender todo sobre ello. Y para mí, personas que son así, autodidactas, y que tienen capacidad de tener resiliencia y esta creatividad y proactividad, son más fuertes, y a ellos se les puede enseñar diferentes cosas, mientras que si contrato a una persona que sabe esas cosas pero no es autodidacta, o que no tiene las otras características de resiliencia y proactividad, entonces generalmente no les va bien en la empresa, porque somos una empresa bastante creativa y flexible. Entonces necesitamos personas que se mueven rápido y que tienen ese nivel de autoaprendizaje, y dicen como, ok, ahorita no entiendo bien la inteligencia artificial, pero dame una semana o dos y voy a entender muchísimo más, ¿sabes? Ya. Eh, ¿qué, qué piensa cuando escucha la palabra Honduras? Y debería sorprendernos que una mujer esté tan metida de lleno en el desarrollo de la tecnología e inteligencia artificial. Eh, Cuando pienso en Honduras, yo le tengo mucho cariño a mi país, pero también siento como un poco de tristeza a los mil y un problemas que de verdad nos están impactando y que impactan a tantas personas. En Honduras hay problemas enormes, y no hay como la cultura de responsabilidad personal. Creo que eso es porque generalmente escuchamos muy a menudo a personas decir como, es culpa del gobierno, es culpa de esto, esta empresa, o ¿entendés? Como que todo es en relación a echarle la culpa a algo más grande que nosotros mismos. Pero la verdad es que el gobierno lo pusimos nosotros ahí porque nosotros votamos de una forma u otra. O sea, las empresas actúan como actúan porque nosotros les seguimos comprando, aun cuando sabemos que están haciendo las cosas mal. Y nosotros, el poder más impactante que tiene un ciudadano personal es dónde gasta su dinero. Si tú estás gastando tu dinero en un negocio que está haciendo las cosas mal, y aparte le está financiando la campaña a políticos que permiten que se haga mal, entonces nosotros mismos estamos causando el ambiente en el que vivimos. Entonces creo que la pregunta que es
como que se me viene a la mente cuando pienso en Honduras, primero siempre es amor y calidez y es mi país natal y yo lo amo con todo mi corazón y ahí vive toda mi familia y los amo con todo mi corazón. Y la segunda pregunta que se me viene a la mente es como, ¿de qué forma podemos incentivar esta pregunta de responsabilidad personal que fomente la proactividad personal e individual que fortalezca al país, ¿verdad? En decir como, ¿sabes qué? Hoy yo voy a tomar una decisión que va a tener un impacto positivo a un pequeño, pero un impacto positivo hoy, mañana, pasado voy a hacer la misma decisión y decir, bueno, ahora le voy a comprar al emprendedor pequeño. Bueno, ahora no voy a apoyar a empresas que están haciendo mal. Bueno, ahora voy a ir a ejercer mi voto de una forma donde jalo a mis amigos a que también, y a mis familiares a que también ejerzan su voto. Entonces, para mí creo que pienso en Honduras de ambos lados, o sea, muchísimo amor, pero esta pregunta que siempre me pesa en la mente, que es cómo podemos juntos desarrollar una práctica y una cultura donde exista un sentido de responsabilidad personal por la sociedad en la que vivimos. Y la pregunta de Finalmente, sorpresa, te digo que no. Las mujeres son inteligentísimas, piensan de una forma muy compleja, entonces entienden un problema de varios ángulos y son muy buenas resolviendo problemas por esa misma razón. Y creo que en Honduras es una mezcla de tal vez un historial donde no hemos tenido tantas oportunidades para poder desarrollar nuestro lado intelectual y nuestro lado ambicioso y etcétera, pero creo que eso ha cambiado muchísimo y se están viendo muchas mujeres líderes en el negocio y líderes en la tecnología surgir y creo que es algo que tenemos que abrazar de verdad y apoyar porque Honduras es un mercado ideal para poder hacer experimentación en el sector, por ejemplo, de dinero digital. Es un lugar donde se puede hacer mucho en términos de gobernanza y transparencia digital, donde podemos experimentar un poco con niveles de servicios públicos, porque tenemos un esqueleto de tanto necesidad y también de como atraso tecnológico, entonces no hay nada ahí que está en nuestro camino para poder generar ideas nuevas. Entonces es un mercado ideal para la innovación y ahora lo que tenemos que enfocar es en desarrollar esa cultura de innovación que vaya acompañada de un sentido de responsabilidad personal de hacer bien. Y creo que esas dos cosas, las mujeres tienen eso mucho y creo que es algo que podemos seguir cultivando a nivel nacional y que va a tener a largo plazo el impacto más poderoso que podríamos tener de otra forma. finalmente, Lucía, este, sin duda en Honduras habrán muchas personas que están próximos a dar un paso a emprender, eh, de realizar algún proyecto de emprendimiento. Usted como una persona que ya pasó por esa etapa, el poder decir, yo voy a emprender, voy a triunfar, voy a hacerlo, yo sí puedo. ¿Qué les dirías a todas esas personas para incentivarlas eh, a que no se detengan en esos proyectos que de pronto pues puedan dejarle a Honduras hondureños brillantes, creando aportes interesantes, así como lo estás haciendo tú para el mundo entero? Mira, justo hoy estuve leyendo un artículo y una persona me hizo mención de que cuando alguien te dice que no puedes, es porque ellos no pudieron. Y esa es la experiencia que ellos tienen y por eso te repiten a ti que tú no lo puedes hacer, porque ellos no pudieron. Pero entonces eso significa que en tu mente tienes que poder separar eso y decir, esta persona me está diciendo que es mala idea o que no voy a poder hacerlo, pero yo tengo que evaluar si está dentro de mí poder hacerlo. Porque ser un emprendedor no es fácil, pero viene con un montón de beneficios de autonomía y de soberanía y también sobre el impacto que puedes tener en la vida de otra persona, ya sea si estás vendiendo un producto que al consumidor o sea, le va a alegrar el día o algo así, o si estás haciendo un servicio más humanitario, no importa, pero al final del día tiene un impacto súper beneficioso para las personas. Entonces, lo que creo que es súper importante que te preguntes es como, no importa qué te estén diciendo, si te estén diciendo que sí, que no importa, te tenés que preguntar, o sea, si uno piensa que lo tiene dentro de ellos mismos, ¿qué es lo que de verdad quiere lograr como emprendedor? Si es hacer dinero, probablemente no va a ir muy bien, porque la meta no puede ser esa. Tiene que ser la meta resolver tuyo y enfocarte tanto en ese problema que le entiendes mejor que cualquier otra persona alrededor tuyo. Y entonces ahí es que viene el éxito. Viene de poder decir,
sabes, yo estoy tratando de satisfacerle esta necesidad a mi consumidor, o estoy tratando de resolver este problema en la sociedad, o estoy tratando de resolver este problema industrial. Y le entiendo tan bien al problema, lo he estudiado tanto, estoy súper apasionada, en el enfoque lo he estudiado, revés y derecho, te lo explico mejor que cualquier otra persona. Ahí es que le atinas cuando creas un producto. Y eso es lo que te va a llevar al éxito, porque pensando en, voy a vender esto solo porque pues está popular ahorita, no tiene la viabilidad para ser un emprendedor a largo plazo y generalmente se toman las malas decisiones ahí. Entonces, a mi criterio, creo que, o sea, tienes que preguntarte primero si tienes esa disposición como disciplinada de poder emprender, y la segunda es ya encontraste ese problema que no te deja dormir, o esa necesidad del mercado que no te deja dormir si alguien no lo resuelve, y si tienes esa disposición, entonces ¿por qué no lo resuelves tú? Ese es como para mí el proceso de un emprendedor, es entender esas etapas. Es uno, existe este problema que no me deja dormir. Dos, ya tengo, o sea, una idea de más o menos cómo resolverlo, ahora me lo tengo que ir a validar. Y tres, tengo esa disposición de ser un emprendedor consistente. Y hoy en día hay muchísimas herramientas para minimizar lo que requiere ser un emprendedor. Por ejemplo, existen plataformas como Glide Apps, donde puedes desarrollar una aplicación móvil sin saber programar. Existe Canva, donde puedes diseñar un logo o toda una marca empresarial sin tener que contratar un diseñador gráfico o ser un diseñador gráfico. Tenés plataformas que automatizan todo, desde tus operaciones, algo como Trello, donde te manejan todos tus proyectos, o tenés plataformas de correo, de Slack para comunicaciones internas. O sea, existen muchísimas plataformas gratis o casi gratis que permiten acelerar tu jornada como un emprendedor. Entonces, de verdad lo que se necesita es ese entendimiento de tu misión, de tu mercado y de tu producto, y decir, ok, sí tengo esta consistencia en esos tres aspectos y por lo tanto puedo ser un emprendedor. Y creo que en Honduras existe muchísimo esa disposición, y en mercados donde nos ha tocado ser creativos, porque la burocracia nos mantiene bastante, nos fuerza a ser creativos y resilientes, o donde tenemos falta de acceso a un montón de cosas que otros mercados sí tienen, eso requiere un tipo de resiliencia y creatividad y adaptación que el emprendedor se beneficia de ello. Entonces, en un país como Honduras, millones de personas tienen ese tipo de características para poder emprender. Ahora la pregunta es si tienen misión y propósito, y si tienen un entendimiento del mercado que están tratando de apoyar, ¿verdad? Entonces, ¿qué respuesta más larga? Solo háganlo. Lucía, de antemano muchas gracias por atendernos, muy amplia de tu parte. Pues te dejo la cámara y micrófono de Proceso Digital para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por esta conversación que de verdad me trae buenas memorias y me trae también un como sentido de más compromiso y de recordarme mi propio compromiso con mi país y con mi región, y también con los problemas sociales que no me dejan dormir. Entonces, agradezco la conversación y a Proceso Digital, y pues quedamos pendientes de la próxima. Listo, gracias a todos ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. Hemos conversado hoy con Lucía Gallardo, una destacada hondureña que está dando mucho de qué hablar y poniendo en alto el nombre de nuestro país internacionalmente. Gracias a todos, que pasen feliz día.